criminólogo, diplomado en Altos Estudios de Defensa Nacional por el Estado Mayor de la Defensa, licenciado en Derecho y actualmente pues, colabora con distintas instituciones como el Instituto de Criminología y como el CSDEN. Él es profesor de la Universidad a Distancia, hemos tenido problemas con eso, y vamos a escuchar ya sin más tu conferencia, que vamos retrasado. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, efectivamente, bueno, en primer lugar, permítame que me tome al menos, menos que unos minutos para agradecer a las instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Defensa, a través de la profesora Fátima Guadamillas, como directora de esta jornada sobre seguridad y defensa, por la relevancia que tiene, bueno, pues dedicar tiempo y espacios en la universidad al estudio y promoción de la cultura de la seguridad y de la defensa, y por extensión por la temática que vamos a abordar también de la cultura de la inteligencia. Dicho esto, efectivamente, aunque figura la Universidad Europea de Madrid, hasta justo en septiembre, el 1 de septiembre, se ha producido el cambio de mi filiación profesional, y efectivamente pues ahora soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. Dicho esto, y para circunscribirnos al tiempo, como he visto que además preguntan, lo cual es magnífico cuando uno llega a un auditorio y ve que los alumnos están motivados para intervenir, para básicamente trasladar sus inquietudes. Bueno, pues espero que la presentación sea lo suficientemente estimulante también para que ustedes, bueno, pues planteen aquellas dudas o inquietudes que les surja la temática que vamos a abordar. Básicamente, a buen seguro, el coronel que ha hecho la revisión geoestratégica del mundo, pues ya básicamente les habrá planteado que la realidad en la que nos vemos abocados a vivir, básicamente, pues un mundo complejo, con una serie de cambios en continua transformación, además cambios muy rápidos, y esto, lógicamente, en el ámbito de la seguridad y la defensa genera muchas situaciones, muchas incógnitas, muchas inseguridades. Recuerden, ¿verdad?, esta sociedad del cambio y de la sociedad del riesgo, como hablaba Beck. Bueno, pues eso genera pues es toda una suerte de incertidumbres que, lógicamente, cuando toca desarrollar políticas de seguridad y defensa, pues es necesario tener claro ese panorama estratégico, precisamente para que esas decisiones que se tengan que adoptar pues surtan los efectos deseados y se obtenga el éxito que se busca, pues de lograr preservar pues unos niveles de seguridad y de defensa de los estados, donde pues al fin y al cabo los ciudadanos podamos levantarnos cada día y disfrutar de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por lo tanto, toda esta situación de transformación, de cambio, genera no solo un desafío conceptual. Piensen ustedes que incluso en el ámbito de la seguridad y de la defensa van surgiendo nuevos conceptos como amenazas híbridas, zonas grises. Pues nos encontramos con esa realidad que ya les habían comentado, donde convergen amenazas y riesgos, desafíos que ya conocíamos del pasado, ya han salido a colación, incluso el profesor Florentino Portero ha hecho alusión a ellas, de situaciones de la Guerra Fría, donde más o menos dentro de lo caótico que podría ser la situación y los conflictos por delegación, pero más o menos se tenía claro quién era quién y en qué, digamos, a dónde ascribir sus voluntades y básicamente en qué línea o en qué equipo jugaba, permítanme la coloquialidad. Y sin embargo ahora, con todas esas transformaciones y esa nomenclatura que usamos, sobre todo en el ámbito internacional, de actores armados no estatales, pues básicamente es un totum revolutum, donde hay una serie de actores en el ámbito de las relaciones internacionales que trabajan y operan pues de forma nociva, ¿verdad?, como amenazas, como desafíos, y ahí se nos plantea ese perro gato, como decía Sartori conceptualmente, que no tenemos muy claro quién es quién. Sí, están los clásicos, identificamos pues esos estados que pueden ser pues con un talante más intromisivo o con un talante
más problemático a la hora de llevar a cabo o de desenvolver sus relaciones internacionales en términos de uso de la violencia, el uso de la fuerza, pero luego tenemos también organizaciones terroristas, bueno, de rancio abolengo, que las conocemos, las identificamos, el fenómeno del terrorismo, también la criminalidad organizada, sobre todo cuando actualmente opera en el ámbito transnacional, pero, como digo, en esta suerte de actores armados no estatales, pues ya no está tan claro, como les decía, el quién es quién. Ya se habla ya no solo de insurgencia, se habla de insurgencias criminales, neoinsurgencia, protoinsurgencia, se habla también de guerrilla, de narcoguerrilla, se produce esa hibridación, no tenemos claro si es un sujeto que podemos trabajar desde el ámbito penal procesal porque está más afinado o bascula hacia lo que es la delincuencia organizada, o si se trata de un fenómeno político más en sintonía con la insurgencia, con el terrorismo, ¿no? Vemos cómo las organizaciones terroristas se sirven de metodologías delictivas para sustentar las campañas o para mantener pues un nivel adquisitivo para poder mantener la actividad de esa estructura, pero también vemos cómo organizaciones criminales, como pueden ser los cárteles en México o ahora mismo en Ecuador, estamos viendo cómo se recurre a la violencia política, cómo incluso el crimen organizado empieza a tener también ese protagonismo en la política y en lo político. Pues básicamente nos damos cuenta que nos encontramos, y permítanme que recurra al iceberg, que yo creo que ya es paradigmático cuando se habla de seguridad y defensa y sobre todo de inteligencia, para escenificar un poco la situación del escenario estratégico, donde efectivamente tenemos un gran conocimiento, un profundo conocimiento, fruto de la historia y del día a día, de la información que se va recibiendo, pero también es cierto, y un poco en esa línea, como hablaba Sócrates, pues solo sé que no sé nada. Cuanto más profundizamos en un tema, cuanto más ahondamos en él, pues nos da la sensación de que distamos más lejos de tener la solución o de que realmente conocemos la problemática en profundidad. Por lo tanto, todas estas transformaciones, que como digo, pues ya supongo, y no quisiera incidir en esto nuevamente para aprovechar el tiempo, bueno, pues básicamente surge esa necesidad, porque es una necesidad, hoy en día quiero que entiendan una idea clave, que es la seguridad y la defensa desgajada de las capacidades de inteligencia. Es una visión obsoleta, es una forma de afrontar los riesgos y amenazas de forma obsoleta. El nuevo escenario estratégico, debido incluso a esa capacidad de hacer daño, a esa capacidad pluriofensiva que tienen estos riesgos y amenazas, sean terrorismo, sean crimen organizado, sean o de otra naturaleza, pese a ustedes en el 11 de septiembre, por ejemplo, o sin ir tan lejos, aquí en Madrid, ¿verdad?, en Atocha, con esa capacidad lesiva, esa capacidad pluriofensiva, los Estados tienen la necesidad, la imperiosa necesidad de apostar por un cambio en el enfoque de cómo afrontar estas problemáticas. Es decir, el enfoque que ha imperado hasta las últimas décadas con un talante más reactivo, es decir, responder a la amenaza, una vez que esa amenaza se manifiesta, una vez que esa amenaza se aproxima, se tiende a materializarse, responder reactivamente, bueno, pues debido, como digo, a esa capacidad lesiva que han adquirido, es quizá un lujo que los Estados no pueden permitirse, y de ahí la necesidad de la anticipación, de la prevención, de ser capaces de conocer cuáles son las realidades a las que hay que hacer frente, cuáles son sus características, cuáles son los factores, las variables, los elementos que concurren, básicamente para poder adoptar decisiones que me permitan, y aquí también está una de las ideas clave, esa ventaja estratégica, adelantarme a los acontecimientos. Tomar decisiones para generar políticas, estrategias de seguridad y defensa que posibiliten el que no reaccione cuando el daño se ha cometido, cuando la amenaza es incipiente o en cierne, sino que pueda interferir y desarticular esas variables y esos factores coadyuvantes que hacen que estas amenazas y riesgos se manifiesten, crezcan, proliferen, pues bueno, ese carácter preventivo, incluso prospectivo, que es donde quizá la inteligencia estratégica está haciendo una mayor apuesta, y es muy complicado porque se trata de manejar futuribles, es decir, tratar de escenificar o de crear posibles escenarios a futuro, de conociendo cuál es el pasado que nos ha traído a este presente y entendiéndolo, tratar de descifrar o tratar de
plantearse los derroteros por los que posiblemente pueda transitar hacia el futuro, es decir, trabajar con futuribles, lo cual en la inteligencia estratégica prospectiva pues es, como vemos, pues un reto sin lugar a dudas. Por lo tanto, básicamente, un poco lo que les quería introducir era ir discerniendo para qué sirve y para qué no sirve la inteligencia, porque también toca aquí un elemento de desmitificación. Aquí realmente el imaginario colectivo asociamos el ámbito de la inteligencia y de las capacidades de inteligencia, bueno, pues hay realmente una filmografía muy abundante, protagonizada, ¿verdad?, por algunos insignes personajes o figuras como 007, también el mundo del cómic, ¿verdad?, Anacleto, superagente secreto, si nos vamos quizá los que ya tenemos unos años al mundo del cómic, otro tipo de novelas, ¿verdad?, basadas con cierto aporte histórico, pero no dejan de ser novelas, bueno, que han contribuido a generar pues ese imaginario colectivo de lo que es la inteligencia. Bueno, pues básicamente, ¿qué es la inteligencia? Pues la inteligencia es una herramienta. La inteligencia es un instrumento de las que se sirve a priori o históricamente han sido los estados y sobre todo las ramas dentro de los estados, la estructura del estado destinada a la seguridad y a la defensa, pero hoy en día esto también ha dado el salto al sector privado, es decir, muchas empresas, porque la inteligencia, vamos a ver por sus características, que puede servir no solo para el ámbito que nos ocupa de la seguridad y la defensa, sino también para el ámbito económico, la geoeconomía, también relacionada con la geopolítica y con la geoestrategia. Y las empresas recurren a otro tipo de empresas especializadas en inteligencia competitiva, en inteligencia económica, precisamente para moverse en un ámbito transnacional, económico, pues que también tiene sus conflictos y también, pues lógicamente requiere básicamente afrontar esos desafíos. Bien, como les decía, lo que tenemos claro es que los responsables, un decisor, sea un político principalmente, pero también los decisores responsables de la seguridad y de la defensa, lógicamente ante una problemática, ante una amenaza, ante un desafío, escojan cualquiera que se les ocurra, lógicamente no puede darse una situación de ausencia de respuesta. Es decir, el Estado tiene que tener la capacidad siempre de afrontar los desafíos que se le plantean y en esa situación tratando siempre de evitar bien la sobrereacción, extralimitarse, ¿verdad?, o incluso la infrarreacción, es quedarse corto. ¿Por qué? Por un desconocimiento del problema. Por lo tanto, la inteligencia como herramienta, como capacidad, ¿qué es? Pues básicamente es ese instrumento que permite generar un producto, que es el producto de inteligencia, el informe de inteligencia, el análisis de inteligencia, que posibilita que esa persona que tiene que tomar esas decisiones o que tiene que implementar una estrategia para hacer frente a un desafío o una amenaza, lo pueda hacer con el mayor conocimiento posible. Es decir, la certeza absoluta no existe, pero cuando cualquiera de nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida, tenemos que adoptar decisiones, cuanto más información recabamos sobre la cuestión que queremos decidir, tomamos esa decisión con mayor seguridad, con mayor conocimiento de causa y normalmente pues siempre es susceptible de que nos equivoquemos, pero minimizamos el error en todo caso de nuestra elección. Pues en eso consiste la inteligencia, en esa capacidad de aportar ese análisis de inteligencia, ese producto, para que un tercero, un decisor, un responsable, lógicamente se enfrente a estas problemáticas que se relacionan con la seguridad y con la defensa, pues con ese menor nivel de incertidumbre posible. Básicamente la inteligencia nos permite despejar incógnitas, nos permite arrojar luz en la oscuridad, nos permite tener ese conocimiento de causa en profundidad o con la mayor profundidad posible. Eso es la inteligencia en términos generales y de forma muy sucinta. Esto es un tema muy complejo, yo lo estoy simplificando para que se queden ustedes en todo caso con las ideas nucleares en el poco tiempo que tenemos para estas cuestiones. Es verdad que la inteligencia, el concepto, y aquí según el autor que ustedes consulten, según la literatura, sea anglosajona, ya sea doctrina española, más reciente, según sea una doctrina de inteligencia pues propia de la posguerra, de la Guerra Fría, o ya más actualizada, bueno, ahí luego dentro de la inteligencia se pueden establecer subcategorías o subtipos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la inteligencia del concepto, básicamente entiéndalo, como les digo, como esta herramienta, como este producto, que es el análisis, pero también se entiende que es una actividad, que es todo lo que veremos ahora se aplica para transformar esa información, esas piezas, esos insumos,
en un resultado final, en ese producto de inteligencia. Todo lo que es el proceso de inteligencia, ¿verdad? Pues eso es también lo que entendemos dentro del concepto. Y el concepto también abarca las organizaciones. Es decir, como ven, es un concepto tripartito. Por un lado es la actividad de inteligencia, también es los productos que obtenemos aplicando esa actividad de inteligencia, pero también cuando hablamos de inteligencia podemos referirnos a las estructuras, a las organizaciones, a esas estructuras, valga la redundancia, que se organizan precisamente para llevar a cabo esta actividad. Es decir, los servicios de inteligencia, si nos referimos a un ámbito absolutamente democrático, ¿no? Ya que se hablaba de las democracias porque se entiende que los servicios de inteligencia son propios de un sistema democrático. Un sistema totalitario o autoritario, normalmente las estructuras de inteligencia están vinculadas, o así la doctrina mayoritaria entiende, están vinculadas o asociadas al tipo de organización política y del Estado. Entonces se habla de agencias políticas o se habla de policía secreta, pues si hablamos de regímenes autoritarios o totalitarios, y cuando hablamos de servicios lo hacemos en clave de democracia constitucional. Bien, por lo tanto, teniendo esto un poco las nociones, básicamente, para que ustedes lo entiendan, inteligencia sería, esta es una definición, no digo porque más es complicado. Piensen que el concepto de inteligencia también, a pesar de que hemos tratado de estructurarlo en estos tres niveles, el concepto de inteligencia le pasa un poco como al concepto de democracia o el concepto de terrorismo, son polisémicos. Hay tantas definiciones de inteligencia como autores escriben, con lo cual esto también nos dificulta el poder profundizar en este ámbito. En todo caso, lo que sí está claro es que, bueno, es una forma, como les digo, de coger información, es decir, todos esos elementos que hacen referencia a hechos, personas, situaciones que pueden ser de interés para nuestra seguridad, para nuestra defensa, toda esa información que está deslavazada. Vimos incluso en un mundo donde el problema ya no es el acceso a la información, sino es la intoxicación informativa. La dificultad ya no está en conseguir información de fuente abierta, que básicamente viene a ser el 90 y tantos % de lo que sería el análisis de inteligencia se nutre de fuente abierta. Es verdad que esa clave de bóveda la da esa información que está protegida, esa información que es secreta, esa información que está básicamente, ¿verdad?, que se evita que sea conocida, y es ahí donde los servicios de inteligencia pues desarrollan toda su capacidad para obtener la guinda del pastel de la información. Pero realmente se puede hacer muy buenos análisis de inteligencia con fuente abierta, Le digo, la dificultad ¿cuál es? Trabajar el volumen ingente de información y sobre todo discernir lo accesorio de lo principal, y sobre todo en un mundo donde también hablamos del fake news, ¿verdad?, y de la desinformación, pues tratar de identificar cuándo nos están tratando de intoxicar informativamente, cuándo quieren que demos por válida una información, porque piensen ustedes que el análisis de inteligencia, el producto de inteligencia final que va a servir para que una persona pueda adoptar esa decisión, como decimos, con el menor nivel de incertidumbre posible, normalmente es tan bueno como la información con la que se trabaja. Los ingredientes, esa información, esos insumos, si son buenos, si tenemos buena información y el analista pues está bien formado y sabe desempeñar su capacidad de análisis, podrá obtener un buen producto de inteligencia. Si la información con la que trabajamos es errónea o es mala o es incompleta, pues lógicamente decaerá la calidad del producto de inteligencia. Nos servirá para discernir menos interrogantes, o nos servirá para, o el nivel de apoyo que podemos sustentar para que el decisor no lo haga arbitrariamente, sino que lo haga en base a algo, pues lógicamente será pues más impreciso, Entiéndame, yo creo que esto es un ejemplo, un símil muy sencillo, es como un puzzle. La información son las piezas del puzzle cuando está sin montar. Es un conjunto de información que proviene de distintos sitios, pueden ser imágenes, pueden ser escuchas, pueden ser textos de papel, pueden ser conversaciones, pueden ser información, es información. Lógicamente, así, deslavazada, inconexa, no aporta nada. ¿Cuál es la virtud de la inteligencia? Pues que el analista, que es una persona que tiene una preparación, que está especializada en áreas temáticas, en áreas geográficas, está especializada en fenomenología, especialidad en terrorismo, en crimen organizado, en insurgencia, en la problemática que sea,
tiene la capacidad de coger esa información, esas piezas, y aplicando unos procedimientos de análisis de inteligencia, que los hay, igual que en las ciencias tenemos metodologías para la investigación, ¿verdad? Metodologías cuantitativas y cualitativas para hacer análisis de información, o en la disciplina jurídica también tenemos su metodología, pues la de disciplina de la inteligencia tiene también sus procedimientos, de los cuales tiene que conocer el analista. Bueno, pues coge esas piezas y empieza a interrelacionarlas, empieza a entender dónde encaja una con otra, cuáles son las conexiones, cuáles son las interrelaciones, y el analista es capaz de montar el puzzle, y el producto de inteligencia sobre el que tomamos la decisión es la foto final, es el puzzle montado, que ya nos aporta algo, ya nos permite tener un conocimiento porque estamos viendo esa visión de conjunto, el final, estamos viendo la foto final. Bueno, pues en ese sentido sería un símil muy básico, pero yo creo que muy instructivo de lo que sería el ámbito de la inteligencia. De forma muy breve, las fuentes, pues, la información se saca de cualquier sitio, cualquier información es válida. Cualquier información que a ustedes se les ocurra tiene validez en el ámbito de la inteligencia. Podemos obtenerlo de fuentes humanas, que sería la inteligencia humana, el HUMIN. Estos son acrónimos que se usan sobre todo en el ámbito de la defensa, que viene un poco pues si la imagen, pues obtenemos imágenes que pueden ser imágenes de satélite, imágenes aéreas, imágenes tomadas en una determinada zona, pueden ser, como les decía, inteligencia de fuente abierta, el Open Source Intelligence, que como lo digo, hoy en día a través de Internet y a través de todo lo que se publica, el acceso a buena información de calidad es un hecho. La dificultad en todo caso, como decía, es el gestionar ese volumen de información o inteligencia de señales. Hay muchas más fuentes. Entonces son un poco para que se hagan ustedes un barniz de las principales. En todo caso, esto sería el procedimiento de forma muy sencilla, simplemente para que ustedes entiendan que esto no es simplemente hacer una interpretación libre que hace el analista, no, sino que tiene un rigor. Es verdad que hoy en día la mayoría de la doctrina entiende que la inteligencia no es una disciplina científica, no es una ciencia, pero sí es un arte, es una disciplina que se nutre además de las metodologías de trabajo de disciplina científica. Es decir, la forma de trabajar, aparte de los propios procesos de análisis que se usan en inteligencia, que son muy característicos, pero también se nutre de la historia, de la filosofía, de la sociología, de la ciencia política, del derecho, de la economía. Es decir, la inteligencia es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque lo que pretende también es esa visión de conjunto, esa visión holística. Por lo tanto, tiene sentido que tenga ese carácter multidisciplinar, y que lo normal es que ante un desafío, ante una problemática, se trabaje en equipo, en grupos de expertos, cada uno en un área, y entre ellos generen esa, como digo, visión de conjunto, cada uno desde su especialidad o de su expertise. En todo caso, bueno, era para que vieran ustedes cómo se trabaja. Importante, en el ámbito de la democracia, en el ciclo de la inteligencia, esto es hoy en día está superado, ya sabemos que no es un ciclo, porque un ciclo tiene un principio y un fin. La inteligencia es una espiral, es una constante, constantemente estamos haciendo actividad de inteligencia, estamos actualizando nuestros productos de inteligencia, nuestro conocimiento sobre áreas geográficas. España hace lo que llamamos inteligencia básica, es decir, hay expertos que continuamente están observando lo que pasa en el Sahel, ya que era uno de los ejemplos que salía a colación, o lo que está pasando en Ucrania. ¿Para qué? Para que cuando el decisor sea el presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, tenga que adoptar una decisión determinada o apostar por una estrategia o por otra, lo haga con la información actualizada. Que eso es uno también de los elementos que hay que tener en consideración importante, que es el tiempo. La inteligencia caduca, es el conocimiento, imagínense, pues de lo que ha pasado o de lo que está pasando en Ucrania en el mes de septiembre o hasta el mes de septiembre. Si nos quedamos ahí y pretendemos luego tomar decisiones con un informe que ha quedado en septiembre, pero estamos en diciembre, eso es obsoleto. La situación ha podido cambiar, y más en un conflicto tan dinámico, en cuestión de meses o en cuestión de días. Por lo tanto, exige, como digo, no es un ciclo, sino una espiral que está continuamente alimentada precisamente para mantener su actualidad. Con esto simplemente era para que vieran ustedes la dificultad que tiene un análisis. Es decir, tiene sus pasos, tiene sus procesos, y esto es un esquema muy sencillo. Esto se puede complicar aún más en función de la metodología de análisis que se use y de la complejidad del problema.
lógicamente, en función del objeto de nuestro análisis, cuanto más complejo es este, pues más complejo va a ser el análisis, y mucho más si no solo es una inteligencia con una visión preventiva, sino si queremos trabajar, ya como les decía, con futuribles, con inteligencia prospectiva. Como ven, lo que importa es que el producto final, inteligencia, con el que se trabaja para adoptar decisiones, se obtiene con el mayor rigor. Es decir, la clave es trabajar con rigor la información para la calidad, para que se pueda, básicamente, sabiendo que, insisto, la certeza absoluta no existe, pero por lo menos adoptar esas decisiones, bueno, con que no sea arbitrario, que no sea fruto del azar, sino que sea porque, bueno, con la información de la que disponemos, bueno, pues esto parece lo más razonable o parece lo más adecuado, o esto es lo que a priori, bueno, pues nos da más seguridad. Bien, en todo caso, y con esto ya vamos enfilando la recta final para ser cumplidor con los tiempos. Sí. Bueno, pues, ¿cuáles son los retos que nos encontramos con la inteligencia? Yo creo que, de una forma, y esto ha sido un ejercicio de autocontrol, porque a los académicos nos encanta hablar, entonces que es un ejercicio de autocontrol en primer lugar, pero también un ejercicio de capacidad de síntesis, porque realmente el ámbito de la inteligencia es muy complejo. Yo he querido dulcificarlo y que ustedes, como digo, se queden con ese barniz, con esas ideas fuerza, por lo menos para cuando oigan y les hablen de qué es la inteligencia, para qué se usa y en qué consiste, qué es un servicio de inteligencia, tengan ustedes una idea más real de lo que es ese imaginario colectivo que veníamos comentando. En todo caso, ¿cuáles son los principales retos que nos encontramos en el presente, de cara al futuro, con respecto a la inteligencia? Primero, que las capacidades de inteligencia no se improvisan. Esto no se genera inteligencia de hoy para mañana. Este conocimiento, requiere un tiempo de maduración, requiere un tiempo de análisis. Por lo tanto, es una variable, la temporal, relevante. Y aparte el coste. La inteligencia es muy costosa obtener ese porcentaje de inteligencia que está protegida, que está bajo salvaguarda. Ahí requiere pues esa parte más operativa de mandar personas al terreno, o esa parte, ¿no?, que todos los servicios de inteligencia tienen esa dinámica operativa, que es distinto el perfil del operativo del analista. El operativo es el que trabaja en el campo, el analista es el que está en el despacho, recibe esa información y trabaja con ella, y así el análisis es otro perfil, como digo. Y piensen que formar a un buen analista para que realmente pueda coger toda esa información desorganizada, deslavazada, y darle un sentido, tiene que ser una persona muy cualificada, muy preparada, que sepa trabajar muy bien, y eso cuesta muchos años. Esto es como conducir. Cuanto más años pasas haciendo análisis, mejores serán tus análisis. Algunos hablan de una media de 3 años. Si la persona tiene una buena formación y es espabilado, en 3 años puede estar dando buenos análisis de inteligencia. Hasta la fecha, pues los análisis, pues hay errores, se pueden introducir sesgos en el análisis, es decir, y esto cuesta dinero. La inteligencia cuesta mucho dinero. Eso quiere decir que, como es un recurso crítico, hay que decidir dónde lo focalizo, dónde priorizo, porque no tengo capacidad de inteligencia para afrontar todas las amenazas y todas las problemáticas que acechan y que están presentes. Entonces tengo que decidir cuál priorizo. Y eso es también una de las cuestiones importantes. Por ejemplo, en España hemos priorizado, y en muchos países se ha priorizado, la inteligencia enfocada al terrorismo, porque era un problema que estaba presente, que era importante, y se ha dejado en segundo lugar, por ejemplo, la criminalidad organizada. Y eso ha permitido que a lo mejor algunas organizaciones hayan crecido, se hayan afincado, se hayan hecho más fuertes de lo deseable en territorio español, o que hayan llevado a cabo unas operaciones. ¿Por qué? Porque no estamos focalizando esta problemática, porque habíamos priorizado pues el terrorismo de cualquier naturaleza, en la última etapa pues el yihadismo. También, lógicamente, les decía que otras de las dificultades que pasa es el tema de la politización. Esto tiene que ver con la calidad democrática. Piensen que los que deciden los objetivos de los servicios de inteligencia son los decisores, son los políticos. Los servicios de inteligencia no tienen autonomía, no dicen vamos a trabajar esto porque consideramos que es bueno para España o para cualquier país. No, es la persona que está al frente del gobierno, sea a nivel presidencia o sea a nivel ministerio, los que deciden dónde van a poner el punto de atención, porque necesitan saber sobre ese tema para poder decidir.
Y eso, que se traslada, por ejemplo, en el caso de España, una directiva de inteligencia que es un documento secreto, es el Ejecutivo el que le dice al Servicio de Inteligencia y a su vez se lo dice al SIFA de las Fuerzas Armadas y se lo dice a los Servicios de Información e Inteligencia de Policía Nacional y Guardia Civil. Estos problemas son para nosotros una amenaza, son un desafío para el Gobierno, para el Ejecutivo, para la Nación, y consideramos que ustedes tienen que dar información sobre este tema para que nosotros podamos decidir de la mejor manera posible. Bueno, pues el problema que nos encontramos en muchos países es la politización de esos servicios de inteligencia y cómo se usan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la invasión de Irak, donde se justificó con unos análisis de inteligencia falseados el tomar decisiones que ya se habían adoptado previamente y se quería justificar. Si esto hizo mucho daño no solo a la democracia, sino también a la categoría y la credibilidad de un servicio de inteligencia. Y esto es una realidad que está ahí. También la especialización, cada día más requiere mayor especialización, es decir, los analistas no son, permítanme, enciclopedias que saben de todo. Un analista se termina especializando, pues soy especialista en Europa del Este, en África, soy especialista en temas de defensa, de ejército, de fuerzas armadas, soy especialista en temas de terrorismo o de criminalidad organizada, no soy especialista en todo. Si soy especialista en tráfico de armas, pues no voy a ser especialista en trata de personas. ¿Por qué no? Porque la inteligencia, como se trabaja con tanto rigor y con tanto detalle, requiere esa microespecialización. Por lo tanto, eso también dificulta el generar estos perfiles de expertos. Luego, lo que les decía, también cada día más nos planteamos, las cuestiones de los estudios que esto es muy interesante, los estudios de ignorancia. ¿Por qué? Porque, como les decía, solo sé que no sé nada. Cuanto más profundizo en un tema, me doy cuenta como analista que me genera más dudas y que tengo más aristas que no termino de aterrizar o de interconectar, y eso genera que quiera devorar más conocimiento para seguir aumentando mi visión. Bueno, pues hoy en día incluso cuando hacemos un análisis o cuando un analista hace un análisis de inteligencia, se plantea él cuánto no sé del tema, porque hago mi análisis en base a lo que sé, pero sé que no lo sé todo. ¿Cuánto no sé? Y cuánto de lo que no sé afecta de forma fundamental al análisis que estoy haciendo y puede llevarnos a una decisión catastrófica. Bueno, pues ahí está la dificultad también de los análisis de inteligencia y de los retos que supone una materia tan apasionante. Como les decía, el verse sobrepasado por los acontecimientos y por los tiempos, que es importante, a veces se trabaja contra el reloj, y los productos de inteligencia. Y finalmente, y con esto cerraría ya la intervención de lo que serían estos otros retos que también son importantes, y lo traigo a colación por lo que comentaba el profesor Florentino Portero, y con mucho acierto, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaba. Es verdad que las amenazas son transnacionales y por lo tanto atajarlas nacionalmente es una forma escueta de afrontar la problemática, y además de que haya muchos visos de que no se resuelva porque solo vamos a atajar una parte que opera dentro de un territorio, no la problemática en su conjunto. ¿Cuál es la cuestión? Que si ya hay dificultades porque hay visiones distintas desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, en el ámbito de la inteligencia sí es difícil trabajar en lo político y en lo económico, desde la cooperación y la coordinación. Con el ámbito de la inteligencia se complica mucho más. Y hay también un proyecto encima de la mesa de lograr capacidad de inteligencia a nivel de la Unión Europea, y hay una célula y hay un pequeño grupo de expertos que teóricamente pues dan ese soporte de análisis al ámbito de decisión de la Unión Europea, pero piensen que el ámbito de la seguridad, de la defensa y sobre todo la inteligencia es núcleo duro de la soberanía del Estado. Y aquí a los países les cuesta. ¿Por qué? Porque la información es poder. Y la información me da ventaja estratégica. Y la información me da una situación para negociar o para, permítame, cambiar unas cartas que me interesan por otras. Y por lo tanto, bueno, pues el ámbito de la información de la inteligencia es quizá donde es más complicado, donde es más limitado esa cooperación o esa limitación, a pesar de que somos absolutamente conscientes de que sin esa cooperación no vamos a ningún sitio. Pero aún así, aunque existe esa cooperación bilateral o multilateral, sigue siendo anecdótica en comparación con lo que se necesita. Y finalmente, en todo caso, con el ámbito de la inteligencia, y con esto tiene que ver lo del guardaespaldas maniatado, si se judicializa o no la inteligencia, es básicamente que los estados llegarán con sus capacidades de inteligencia hasta donde quieran llegar. Es decir, cada estado se autolimita, pone sus reglas.
Es decir, hay países que absolutamente sus servicios de inteligencia tienen una capacidad operativa, pueden llevar a cabo operaciones encubiertas, incluso la neutralización, permítanme el eufemismo, muy elegante en la universidad, la neutralización de la amenaza. Un dron que identifica, ¿verdad?, a una persona susceptible de ser enemigo del Estado y lo neutraliza, ¿verdad?, lanza un misil y se resuelve la cuestión. A otros países absolutamente entendemos de que son democracias, que hay un principio de, ¿verdad?, de inocencia, y que en todo caso habrá que demostrar si esa persona es responsable o no, y que si esa persona pues tiene que tener un juicio justo y si hay unas garantías procesales. Es decir, hacer escucha, entrar en domicilio, ¿se puede, sí o no? Cada Estado se autolimita dependiendo de y estableciendo unos controles que pueden ser judiciales, parlamentarios, políticos, de esos servicios de inteligencia, de esa actividad de inteligencia que puede ser realmente muy lesiva de derechos y libertades. Bueno, pues ahí también está cada Estado hasta dónde quiere llegar o cómo quiere emplear esta herramienta, ¿de acuerdo? Y pues, diferirá de unas visiones pues más intrusivas o más de controles más laxos sobre otros países más garantistas que establecerán pues un ferro control de sus servicios de inteligencia y pondrán límites que son pues absolutamente no traspasables. Y con esto pues finalizaría un poco esta visión de la inteligencia aplicada a este mundo un poco caótico donde conviven viejas amenazas o no tan viejas, con otras que son nuevas, ciberespacio, ¿verdad?, globalización, y en el medio pues toda una hibridación y una zona grises, que lo que queremos con la inteligencia es básicamente comprender este mundo geoestratégico, esta geopolítica, entenderla, saber quién es quién, para poder tomar decisiones que lleven al éxito y que vivamos pues de una forma más segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por los temas que planteas de inteligencia, seguridad, democracia. Son unas interrelaciones muy difíciles. Y a vosotros yo creo que también os abre un ámbito incluso laboral, un ámbito de trabajo. Quiero decir, a los del grado de estudios internacionales también podéis ser expertos en este tema. Una preguntita rápida y pasamos a la mesa que está esperando el profesor Manfredi en Washington. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué oportunidades y qué desafíos plantea el desarrollo de la inteligencia artificial al mundo de la inteligencia? Por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, como cada día nos llegan herramientas nuevas, ¿no?, generación de vídeos, por ejemplo, con una voz que no es la tuya o en un idioma que no es el tuyo. Es decir, nosotros esto que lo vemos a nivel casi usuario, ¿no?, o beginner, diríamos, pues en el mundo de la inteligencia, de la detección de amenazas, de esas funciones que planteabas, ¿qué horizontes se abren? Pues como en el resto de horizontes, la inteligencia artificial puede ser muy útil si se emplea adecuadamente, porque puede facilitar las labores de análisis, puede permitir cribar volumen importante de información, y lógicamente pues como una herramienta de apoyo incluso un poco como el programa este que usan cada vez más los estudiantes para los TFG y los trabajos, ¿verdad?, donde meto unas ideas y una variable y me hace una redacción, ¿no? Incluso podría ser para un análisis y bueno, pues voy a meter una serie de variables y con toda la información que contrasta. ¿Cuál es el problema? Que bueno, hoy en día no está suficientemente desarrollado, además introduce sesgos, ¿verdad? Y como herramienta bien empleada, pues como la informática en su momento y el salto a las nuevas tecnologías. Como dificultad, también todas, sobre todo esta cuestión de intoxicación informativa. Es decir, que realmente contribuye a dificultar aún más, porque para hacer un análisis hay que discernir lo que es el ruido de la información buena, el excedente, lo accesorio, lo que incluso no sirve para nada, de lo que es nuclear. Ahí lógicamente pues vemos que es capaz de crear fotos que parecen reales, es decir, puede dificultar mucho más el escenario del analista para poder, como digo, poder identificar lo nuclear de lo accesorio y ese ruido, restar tiempo, y al final también hemos visto que el tiempo es importante para poder trabajar. En todo caso, sí que igual que en los años 90, cuando el desarrollo de las computadoras y cuando ya no recuerdo el nombre de la computadora que venció jugando al ajedrez, que fue a Karpov, que fue ya cuando fue derrotado, entonces dijo, se acabó, en inteligencia vamos a apostar por las capacidades informáticas, por las computadoras, por los ordenadores, porque el analista de inteligencia es una especie en extinción porque lo van a hacer los ordenadores. Hemos vuelto al analista de inteligencia. Hay una serie de elementos
es el conocimiento de la capacidad humana. Por lo tanto, lo que sí tengo claro es que la inteligencia artificial no va a desbancar en el campo de la inteligencia al analista, al humano. Como herramienta de apoyo, potencial magnífico. Como amenaza, como problema, también importante, sobre todo por la intoxicación informativa. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Vosotros? ¿Una última pregunta? ¿Sí? Ha dicho antes que los estados se autolimitan ellos mismos. Puede ser también que, frente a la opinión pública, decidan externalizar la inteligencia, como pasó, por ejemplo, en 2013 con el programa PIMS de Snowden, que fueron los propios estadounidenses los que hicieron la inteligencia por nosotros, como nosotros con nuestras leyes no podíamos con la privacidad y saltar nuestras propias leyes, que los alemanes de hecho tuvieron un debate muy grande sobre ello. Uno de los grandes retos jurídicos de la inteligencia es que tenemos muy claro, normalmente en el ámbito democrático, las normas. Hay una ley, en España hay una ley del CNI que nos dice cuál es el objetivo del CNI, cómo debe trabajar, es decir, marca las pautas, una ley. La mayoría de los países tienen normativa interna. No creo que encuentre nadie normativa internacional, ningún convenio internacional, ningún tratado internacional en que trabaje los temas de inteligencia. Luego eso genera un agujero negro donde cuando trabajamos dentro del ámbito de la frontera del territorio nacional tenemos muy claro que hay una legislación nacional que está ahí, no solo una legislación de inteligencia específica, sino hay un código penal, código procesal, está claro que se puede, que es delito y que no es. Bien, y cuando operamos fuera, ¿qué usamos? La legislación y el ordenamiento jurídico del país donde estamos operando. Ámbito internacional no hay ninguna norma. ¿A qué nos circunscribimos para saber? Y esto también genera a los propios miembros de los servicios de inteligencia un problema de cobertura. Es decir, a mí me encantaría tener una normativa que amparase mi trabajo para saber que si pasa algo nadie me va a exigir responsabilidades. Pues esto es un vacío legal absoluto. Entonces, normalmente los estados pues aplican unos criterios cuando operan internacionalmente pues en función de su idiosincrasia y su normativa interna. Tratan de operar dentro de autolimitándose, pero hasta donde quieran llegar. Es como, y aquí hay miembros de la Fuerza Armada, las reglas de enfrentamiento, ¿verdad? Cuando uno va a una misión fuera, no todos los países llevan las mismas reglas de enfrentamiento. Hay unos países que sus reglas de enfrentamiento es hasta que no te disparen primero y veas que la situación amerita para la defensa de la población civil y de las tropas el responder a la amenaza de forma proporcional, y hay otras reglas de enfrentamiento que son mucho más generosas y que dicen si veas una amenaza, ataque preventivo. Ataca primero, que es la mejor defensa. Cada país marca su pauta. Pues un poco en el ámbito de la inteligencia va en esa línea. Hay países que, por ejemplo, para descubrir cómo funciona el blanqueo de capitales, crea con miembros de su servicio de inteligencia una estructura y se dedican a blanquear dinero durante 5 o 6 años, esto es un caso real de un país, no voy a decir cuál, donde se dedican a blanquear dinero, están cometiendo delitos, sus operarios están cometiendo delitos, pero tienen una radiografía magnífica de cómo funciona todo el sistema de blanqueo de capitales en su país y cómo ramas que tiene transnacionalmente. Otras legislaciones impedirían eso. ¿Por qué? Porque si es el agente provocador o simplemente porque la gente sería responsable de la comisión del delito y no están parados ni por estado de excepción, ni por un estado de necesidad, ni por ninguna figura penal que pueda eximir de la responsabilidad. Es decir, cada estado se autolimita en función de su cultura jurídica y su forma de entender el garantismo de sus derechos y sus libertades. Muy bien. Vamos a pasar inmediatamente a la mesa porque vamos muy mal de tiempo, pero ha sido un placer escucharte. Otro día nos tienes que contar más de inteligencia económica aplicada a los negocios. Muy bien. Inteligencia económica, pues además, como director de seguridad asesoramos mucho a empresas por lo que supone el robo de patentes, bueno, de desarrollo de I+D+I. Sí. Muy bien, muchas gracias.